porque todo sale de algún lugar. Comenzamos. Y estamos llegando al tercer aniversario de Cuarto Político. Que vengan las felicitaciones. Y esta es la versión Temu de los políticos mexicanos. Es que aún así nadie los quiere. Tengo que deshacerme de este exceso de inventario. La gente pensará que es muy bueno para ser verdad. Algunos que lograron meterse a las grandes ligas y que quedaron muy chicos. Bien dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Les quiero pedir con toda convicción que hagamos todo lo necesario en la segunda mitad de la campaña para que podamos de esa manera lograr el cometido que nos hemos puesto y pasaremos a la historia como los patriotas, como los mexicanos que rescatamos a nuestro país. Uno de ellos es un líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien aseguró que su partido regresaría a la presidencia en este 2024. Y no solo perdieron ese importante espacio, sino también senadurías, diputaciones federales, gobernaturas y muchos cargos más. Así, Marco Cortés no logró su objetivo, aunque obtuvo su premio de consolación, una curul en el Senado. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución. Gracias. Otro sería Ricardo Monreal, el que fue el poderosísimo líder en el Senado y se quedó sin nada. El que estuvo de necio de que quería ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 2018 y como no le hicieron caso, coqueteó con la oposición. El que en este 2024 insistió que quería gobernar la capital del país y hasta quería ser candidato a la presidencia y ninguna de ellas logró. Si no fuera por un acuerdo nacional, no hubiera quedado como diputado federal plurinominal y llegar a ser líder de esa cámara. Si no fuera por Morena y la 4T, el zacatecano ni figuraría. ¿Cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera miga. Esa es para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dice, a ver, ¿qué le sacamos? Presidente, entonces yo les voy a dar la nota, a ver, ahí va. Les di 2 o 3, les di esa, y le di lo de la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada. ¿No? fue con plan con maña. Claro. Y el que no podía faltar, Andrés Manuel López Obrador, el que sufrió varias derrotas y a pesar de eso llegó a la presidencia, el que ha hablado de humanismo muchas veces en su administración, pero no atendió a las víctimas de violaciones a derechos humanos. El que después de estar en Palacio Nacional no cumplió con todo lo que dijo. El que aseguró que podía mejorar al país en salud, educación, economía y seguridad y nos quedó a deber en mucho. A pesar de todo esto, dice que se va a ir a vivir tranquilamente a su rancho. Y esta es la versión Temu de los políticos mexicanos. Así son muchos que se venden muy caro y son más falsos que un billete de a 30 pesos. Y otro que se va del poder es Carlos Morales Vázquez, el que fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez por largos 6 años. Y durante sus 2 mandatos no sacó del bache a la capital de Chiapas. Por el contrario,
cometió muchos abusos. Por fin, después de 6 años, Carlos Morales Vázquez dejará el poder y pasará a la historia como uno de los peores gobernantes que ha tenido Chiapas recientemente. A pesar de su pésima administración como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, intentó ser candidato a la gubernatura y posteriormente alcanzar un escaño en el Senado que también no logró. Carlos Morales llegó a dirigir los destinos de la capital de Chiapas en el 2018 por el efecto López Obrador. De hecho, quedó la sombra de que habría perdido ante el entonces candidato del PAN, Francisco Paco Rojas, y en el 2021, increíblemente, ganó la reelección del cargo en medio de acusaciones de compras y coacción de votos. Desde el principio se portó déspota y abusó con el poder que obtuvo cuando en su momento dijo que iba a poner orden en la casa, tras recibir una administración con malas finanzas y llena de deudas. Sin embargo, la austeridad republicana que se aplicó en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez llegó a niveles exagerados que se dejó de atender muchas de las necesidades de la población, aunque contó con miles de millones de presupuesto que recibió el alcalde durante sus 2 mandatos consecutivos. Además, empezó la desatención de los servicios básicos como el suministro de agua potable en diferentes zonas de la ciudad, la falta de alumbrado público y la nula presencia de la policía municipal. A eso también se agregó el mal estado de las calles, sobre todo en el centro de la capital de Chiapas, que no se arreglaron durante el periodo de Carlos Morales, y eso que vecinos y afectados pidieron en repetidas ocasiones que se realizaran los trabajos de rehabilitación en estas vías. Después comenzaron los abusos de poder, como el desalojo de los vendedores ambulantes con todo el lujo de violencia y a los cuales trataban mal por no pagar sus cuotas correspondientes ante la tesorería municipal. De la misma forma, empezaron a surgir quejas de atropellos de los agentes de vialidad municipal que estuvieron más dedicados a cazar a los dueños de vehículos estacionados para llevarlos al corralón y cobrarles elevadas cantidades, en un posible negocio con los dueños de las empresas de grúas. Y lo peor se vino después, con los hechos de violencia en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, lo que desnudó por completo a Carlos Morales como un alcalde sin capacidad para gobernar, porque poco le importó darle respuesta. Incluso, como se recordará, un grupo de ciudadanos le pidió una mayor atención y como reacción les contestó muy molesto que ya no podía porque, a su decir, no le alcanzaba el dinero que le llegaba. Pero para promover su imagen en su aspiración por la candidatura a la gubernatura, derrochó una fuerte suma, porque incluso mandó a colocar publicidad en otros municipios de Chiapas, como en Palenque y Tapachula. Por si no fuera suficiente, hizo otra inversión para dejar a su delfín, Aquiles Espinosa, como abanderado de Morena para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, lo que tampoco se le hizo. No hay que olvidar que Carlos Morales tiene observaciones por varios millones de pesos en las cuentas públicas desde el 2018 y se sabe que hasta el momento no ha terminado de cumplir con las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado. Cuarto político logró investigar presuntas irregularidades de este edil por más de 800 millones, lo que representa uno de los peores desfalcos cometidos al erario de Tuxtla Gutiérrez.
Por eso a Carlos Morales Vázquez ya no lo quieren, porque es uno de los malos alcaldes de Tuxtla Gutiérrez. Como muchos, empezó a enarbolar la bandera de Morena desde 2018 solo para estar en el poder. Y lamentablemente esta administración de Tuxtla Gutiérrez empezó mal y terminó peor. Fueron suficientes 6 años para conocer al verdadero Carlos Morales Vázquez, quien se decía ser de izquierda y resultó ser un vulgar ambicioso. Y sacó el cobre porque todo el tiempo andaba de mal humor. Era arrogante y prepotente y demostró todos sus defectos. En sí, que nada le importó, solo su beneficio personal. Así tenemos que se descuidaron las principales necesidades de la capital de Chiapas. Calles en mal estado, incluso en el primer cuadro de la ciudad. Falta de agua y alumbrado en algunas zonas. Y la inseguridad que fue creciendo en los últimos años. Y lo cual demostró su incapacidad de Carlos Morales Vázquez, un tipo que no representó para nada a Morena y a la 4T, porque hizo lo mismo que los del pasado. Un tipo más que mal gobernó a la capital de Chiapas. Por eso es que a Carlos Morales Vázquez ya no lo quieren, porque fue uno de los malos alcaldes de Tuxtla Gutiérrez. A estos políticos que no saben servir, ya no deberían de darle otros cargos. Lo bueno que la protege a la propiedad privada en la Ciudad de México. Y sí hubo una intentona del jefe de gobierno saliente Martí Batres de cambiar el concepto a propiedad social. Pero como hay oposición en la Asamblea Legislativa, esto no pasó y la resguardaron. Eso es lo bueno, que la protege. Porque lo que sucedió en la Ciudad de México tan solo es una prueba piloto. Lo malo, que huyen. Los diputados federales que tuvieron que irse a una sede alterna. Esto ante las protestas en contra de la reforma judicial por parte de los trabajadores y hasta de estudiantes de derecho. Y montaron un fuerte dispositivo de seguridad hasta con granaderos de esos que decían que ya no usaban. Eso es lo malo, que huyen. Y así la mayoría de Morena y aliados se salieron con la suya. Lo peor, que sale caro. Porque no le han dicho a los mexicanos que la reforma judicial costaría mucho. Eso de llevar al voto popular a los jueces, ministros y magistrados generaría un gasto que se tendría que pagar con el presupuesto generado de los contribuyentes. Y en estados como Chiapas se tendrían que gastar varios millones de pesos para elegir a los nuevos jueces cuando hay otras necesidades. Ya ni hablamos del proceso para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Lo peor, que sale caro. El precio por hacerle su capricho al líder. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente.